Mi nombre es Marinela Figueroa, pertenezco a la Universidad de Yacambú. En la materia Historia Económica y Política de Venezuela, le presentaremos el tema de rentismo petrolero en Venezuela. Comenzaremos por los antecedentes de la Venezuela petrolera. El 12 de abril de 1875 se produjo el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alquitrana, cerca de Rubio, estado Táchira, perteneciente a Manuel Antonio Pulido, quien junto a otros tachirenses crea la primera compañía petrolera venezolana, el Pozo Eureka. Aunque su producción era escasa, la empresa encargaba de dotar querosén a las ciudades vecinas, por lo que se encargaba de extraer y procesar el petróleo crudo. El 31 de julio de 1914, el pozo petrolero Sumaque 1 fue el primer pozo productor de petróleo en territorio venezolano. Se declaró su utilidad comercial con una tasa de producción de 264 barriles diarios. Cambió la historia de Menegrande, la costa oriental del lago y del Zulia, hacia la explotación de hidrocarburos en la nación. En el periodo presidencial de Juan Vicente Gómez comienza la exportación de petróleo venezolano, pero los grandes beneficiarios eran los concesionarios. En 1917, Venezuela tuvo una producción de 21.194 toneladas. Fue reconocido por primera vez en el mercado internacional como un posible gran exportador de petróleo, gracias a la producción del Pozo Barroso II en el campo La Rosa, estado Zulia. Se vive la Segunda Guerra Mundial y el petróleo era imprescindible para los Estados Unidos y el mundo, ya que se convierte en el recurso natural más importante como fuente de energía, y por el crecimiento económico que las nuevas industrias como la automotriz, la aeronáutica y la petroquímica. Venezuela en ese momento es el mayor productor de petróleo del mundo. El presidente Isaías Medina Angarita, en virtud de este escenario, realizó transformaciones inéditas al promulgar la Ley de Hidrocarburos. El 19 de abril de 1960 se crea la Corporación Venezolana de Petróleo, CBP, como una empresa nacional del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Esta empresa tiene por objeto la exploración, explotación, refinación y transporte de hidrocarburos dentro o fuera del país. Es en 1960 que se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, presidida por Venezuela. Desde el 1 de enero de 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez realiza la nacionalización de la industria petrolera. Todos los bienes, instalaciones y equipos pertenecientes a las concesiones pasarían a la nación. Se crea la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA, y sus empresas filiales. ¿Qué es rentismo petrolero? Estado rentista es un término utilizado para designar a países cuyos ingresos dependen de las actividades económicas no productivas, primarias y de exportación, generalmente la extracción de petróleo, descuidando el desarrollo de otros sectores de la economía, que permita garantizar un desarrollo sostenible y facilitando la destrucción de los recursos naturales en favor de la rentabilidad económica inmediata. Venezuela es un país rentista y lo es ya que su principal recurso, el petróleo, lo genera un ingreso que no tiene contrapartida productiva. No es el resultado del esfuerzo de factores de producción como el trabajo y el capital, sino la condición de propietario de la tierra que ejerce el Estado en nombre de la nación. De allí que la renta petrolera que no se produce, sino que se captura como una transferencia unilateral de recursos desde el mercado internacional de hidrocarburos hacia la economía nacional. En Venezuela, a partir de la nacionalización del petróleo, el Estado pasó a controlar directamente las industrias básicas y se convirtió en actor primordial en todas las áreas fundamentales de la economía. La fragilidad de nuestras instituciones políticas y económicas, así como la estructura de incentivos que de ellas se derivan, potenciaron aún más las tendencias estatizantes
y centralizadoras. En el periodo de 1999-2014, con el gobierno de Hugo Chávez, alcanzó un mayor nivel las políticas estatizantes y centralizadoras, implementando políticas sociales pagadas con la renta petrolera, que en ese periodo Venezuela recibió alrededor de 845.000 millones de dólares como ingresos nominales por conceptos de exportación de crudo y derivados del petróleo, más de 4 veces que el mismo periodo anterior entre 1983 y 1998, como se muestra en la gráfica. El gobierno venezolano gastó toda la renta petrolera internacional que recibió en el periodo desde 1999 hasta 2014. Además, gastó 8.300 millones transferidos del Banco Central de Venezuela al Fonden en el 2007 y 2008, 6.700 millones y 1.538 millones respectivamente, no incluido en los datos de las reservas de esos años. También gastó el 80% de las reservas internacionales acumuladas hasta el 2008 y la deuda externa. En total, con cifras disponibles del Banco Central de Venezuela, se puede estimar conservadoramente que el gobierno ha gastado alrededor de $1 billón entre el periodo de 1999 y 2018, siendo un ejemplo claro de lo que son un Estado rentista, donde ha gastado todo lo que ha ingresado por conceptos de exportaciones petroleras y no se ha invertido en el país ni en su estructura ni en condiciones que permitan la calidad de vida de los ciudadanos.